Ok, vamos a ver entonces este test. ¿Qué tan cerca estoy de construir un vínculo seguro? Quiero que respondas con honestidad. Aquí viene el primer punto. ¿Puedo expresar lo que siento sin explotar ni callarme? Es el punto uno. Si desean, vamos a dejar que por lo menos un par de ustedes escriba cada punto. Allí le colocan el punto uno y lo escribimos de manera que si alguien llega tiene los puntos allí. Vamos a ver. El primer punto es, puedo expresar lo que siento sin explotar ni callarme. Queremos es ver cuán cerca estoy yo de construir ese límite seguro, ese límite y ese vínculo seguro. Puedo expresar lo que siento sin explotar ni callarme. Un par de ustedes que está allí conectado en vivo pueden escribirlo. Y vamos dejando allí la huella en el chat de estos puntos que son muy valiosos. Ese sería el primero. A ver, muy bien, allí ya Angie lo escribió. Excelente, Angie. Aquí están activos. Segundo, puedo reconocer cuando me equivoco. Puedo reconocer cuando me equivoco. Ese es el segundo punto, que me puede estar indicando a mí que estoy cerca de establecer ese vínculo seguro. Tercero, a ver, vamos a escribirlo en el chat. Voy a darle tiempo para que lo escriba. Me gusta cuando se escriben estos puntos allí. Puedo reconocer cuando me equivoco. Muy bien. Gracias, Narci, por comentarlo allí. Excelente. Tercero, puedo escuchar al otro sin sentirme atacado o atacada. Puedo escuchar al otro sin sentirme atacado o atacada. Lo podemos escribir. Puedo escuchar al otro sin sentirme atacada. A ver, vamos a escribirlo. Este es el tercer punto. Muy bien, excelente. Todos, si desean escribirlo, lo pueden escribir. Mejor todavía. Podemos ir enumerándolo. Muy bien. Vamos ahora, entonces, puedo escuchar al otro sin sentirme atacada o atacado. El cuarto, puedo decir lo que necesito con mayor claridad que antes. Puedo decir lo que necesito con mayor claridad que antes. Es el cuarto. Podemos escribirlo. Y los que van a ver esto en diferido pueden irlo anotando, porque así ustedes pueden verse si están cerca de ese vínculo en su pareja, en su matrimonio, con su pareja, si están haciendo esto es un test maravilloso. ¿Me puedo ver en ese test? Puedo tolerar cierta distancia sin entrar en pánico. Puedo tolerar cierta distancia sin entrar en pánico con mi pareja. En algunos momentos.
Puedo tolerar cierta distancia sin entrar en pánico. Vamos a escribirlo allí, así lo tenemos bien claro. Muy bien, allí lo están escribiendo. Ahora, puedo tolerar cierta cercanía sin sentirme invadido o invadida. Puedo tolerar cierta cercanía sin sentirme invadida en mi espacio o invadido, si es un caballero. Vamos a escribirlo allí para que todos tengamos este test completo. A ver, le voy a dar chance de que ustedes lo vayan escribiendo. Ujú, muy bien. Puedo tolerar cierta cercanía sin sentirme invadido. Vamos al siguiente. Puedo notar cuando estoy reaccionando desde una herida. Importante este punto. Puedo notar cuando estoy reaccionando desde una herida. Se me hace más fácil ahora notarlo. Si estoy reaccionando desde la herida de abandono, si estoy reaccionando desde la herida de injusticia. Para ello hay que conocer estas heridas, para ello hay que conocer las características de estas heridas. Aquí en el canal hay videos que tú puedes aprovechar en las series para entender cuáles son las características de estas heridas. Pero ahora yo puedo notar con mayor facilidad cuando estoy reaccionando desde una herida. Muy bien. Siguiente punto. Puedo reparar después de un conflicto, porque no es que no voy a fallar, lo dijimos al inicio. No es que no hay un conflicto en una pareja, no es que no hay un tema que atender en una pareja. El asunto es que ahora, luego del conflicto, puedo reparar después de un conflicto. Puedo reconocer que fallé con facilidad, puedo tomar acción para reparar eso. Mira, he fallado, voy a cambiar, estoy cambiando, reconocí, hoy reaccioné así, estoy reaccionando desde la herida del abandono, me hice víctima. ¿Entendemos? El vínculo seguro lleva a la persona que llega al punto que aun en un momento del día siente un conflicto con la pareja, lo reconoce con mayor facilidad. Mira, si hoy reaccioné desde la herida del abandono, me estaba haciendo la víctima y discúlpame, caí en cuenta. Me resonó algo que escuché, algo que me dijeron, algo que leí, hoy no estoy bien, pues hoy estoy en el día no, lo reconozco, pero no pasa el día sin que nosotros tomemos acción para reparar el conflicto. Si eso te está ocurriendo, estás cerca del vínculo seguro. Vamos al otro punto. Esto está bien, esto se pone interesantísimo, este test, porque este test te va a mostrar qué cosas necesitas seguir atendiendo, porque si no lo estás haciendo, estás lejos del vínculo seguro. Y si estás lejos del vínculo seguro, hay que identificar si estás en el apego evitativo o en el apego ansioso. Y para ello debes ver los episodios anteriores. Esta serie, les digo, va a marcar un antes y un después en nuestra comunidad. Esta serie fue analizada durante semanas para crear un contenido que realmente marque a nuestra comunidad. Que la comunidad, si ve esta serie, va a avanzar muchísimo, porque es
es ver el no, es ver el apego evitativo, ansioso, pero de allí construimos y ahora vemos lo que se espera en el vínculo seguro. Maravilloso. El punto que sigue es, estoy aprendiendo a poner límites con respeto. Estoy aprendiendo a poner límites con respeto. No es poner límites empujando a los demás o agrediendo a los demás, porque el conflicto empieza cuando yo intento hacer valerme, pero golpeo a los demás. En la inteligencia emocional es que lo que quiero evitar que mis emociones, cuando se exacerban o cuando se salen del control de mí, yo afecte a los demás, porque estoy actuando desde la herida. Pero cuando estoy en el vínculo seguro, entiendo que puedo poner límites con respeto, puedo expresarme con respeto. Vamos al siguiente punto. Estoy dejando de romantizar relaciones caóticas. O sea, hay una relación ya en detrimento, hay una relación tóxica, hay una relación que está caótica, pero yo la sigo romantizando. O sea, no estoy identificando cuál es el conflicto, no estoy identificando cuál es la situación, sino que sencillamente desde ese ángulo me estoy dejando llevar. Así que puedo identificar exactamente que debo cambiar, que hay una situación que necesita atención en la relación. Es como colocar bien los pies en el piso. Es como identificar aquí hay algo que atender, no lo puedo tapar más y esta relación no la puedo pintar, la tengo que sostener, pero desde un vínculo que sea estable y es el vínculo seguro. Vamos al otro punto. Estoy más atento o atenta a la coherencia que a la intensidad. O sea, estoy más atento o atenta a buscar una coherencia con mi pareja en un tema, en un proyecto, en un tema familiar, en una situación que nos ocupa, pero estoy más atento o estoy más atenta a buscar la coherencia, el trabajo de equipo, la comprensión, no el juicio, el apoyo, no el señalamiento, que sería la intensidad. Ahora hay que medir eso, ¿no? Si yo estoy más atento a la coherencia que a la intensidad. Muy bueno, ¿verdad? Este test me parece a mí que sin duda los que estamos aquí, porque no solamente estamos hablando de la comunidad, yo que estoy de este lado también me hago este test cuando estaba desarrollando este contenido. Este test es súper valioso para uno detenerse y decir dónde estoy en el mapa emocional, en qué parte estoy en ese mapa. Vamos al otro punto. Estoy aprendiendo a quedarme cuando hay honestidad. Estoy aprendiendo a quedarme cuando hay honestidad. O sea, cuando en esa relación que te estás construyendo, percibes de la otra parte que hay honestidad en ti mismo, se está construyendo, entonces te quedas en el vínculo, te quedas allí, disfrutas de la conexión, no te aíslas, no te ensimismas, sencillamente conectas, porque hay un ambiente que va a construir, va a sanar, va a aportar, va a multiplicar, va a sumar. Entonces aprendes a quedarte, aprendes a disfrutar del momento, aprendes a estar con tu pareja, te quedas allí.
No te ausentas, no te alejas. Vamos al otro punto. Qué bueno, veo que todos están activos allí anotando. Excelente, que esto no se, uno no se puede perder en cada punto de esto. Y yo te invito a que al final o mañana lo repases, agarres tu agenda, lo anotes, hagas un checklist, remarques lo que no estás aplicando, que no te estás viendo, que no estás tú allí y empieza a transformarte desde allí, desde el reconocimiento. Y empieza a identificar por qué no estás en ese punto del mapa. Estoy aprendiendo a irme cuando hay desorden constante. Ese es el siguiente punto del test. Estoy aprendiendo a irme con respeto, por supuesto, cuando hay desorden constante, desorden en la relación. Pues me voy de ese conflicto, me voy de ese desorden, me alejo de esa incongruencia, pero lo estoy aprendiendo a hacerlo, que no lo había hecho, pero ahora sí me estoy deteniendo y digo, no, esto no me lo voy a permitir, esto no lo quiero en mi vida. Lo hablo con respeto con mi pareja, los puntos anteriores, ¿verdad? Coloco mis límites, estoy aprendiendo a hacerlo, sí, rico, lo hago. Que no lo hice 50 años, en los 50 años anteriores. No pasa nada, pero lo estoy haciendo hoy. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito uno no dejarnos llevar porque creer que es tarde para aprender, que es tarde para cambiar, que es tarde para corregir. No, es como cuando tú vas en una carretera y te pasaste la entrada que tenías que agarrar el desvío para entrar a una ciudad y vas 10 kilómetros adelante, tú no dices, bueno, me pasé la entrada, ahora pues voy a seguir viajando 2, 3 días porque ya me pasé la entrada. ¿Tú dices eso? No, sencillamente tú dices, bueno, voy a buscar el próximo desvío y me regreso o el retorno para agarrar mi ruta. No importa que lleves 10 kilómetros adelante, pero tú no vas a recorrer 500 kilómetros más porque dejaste tu entrada atrás. Igual ocurre en el campo emocional. El hecho de que yo no lo haya hecho 20 años atrás no quiere decir que ahora yo no pueda devolverme o retornar para entrar donde tengo que entrar. Y en este caso no se trata de devolverme, solo se trata de mirar el mapa emocional para poder entonces tomar la ruta que nos pertenece. Siguiente punto, vamos a anotarlo. Me siento más dispuesto a construir vínculo que a huir de él. Me siento más dispuesto o dispuesta a construir vínculo que a huir de él. O sea, desde dentro estoy dispuesta a seguir construyendo el vínculo seguro, a hablar, a expresarme, colocar límites, hablar con respeto, a no perderme, a quedarme cuando hay honestidad, este, a no permitir el desorden en mi vida. No hablamos del desorden del entorno, hablamos de desorden mental, emocional, en la pareja, en un proyecto. Entendemos que son los puntos anteriores que yo ahora los aplico y los aprovecho. Vamos al otro. Estoy empezando a creer que merezco relaciones más tranquilas. Estoy empezando a creer que merezco relaciones más tranquilas. Si tú estás identificando, si varias de las respuestas fueron sí, significa que la seguridad emocional ya no es solo una idea para ti, no es solo un concepto, está empezando a convertirse en una práctica en tu vida. Creo que fueron 15 puntos. Yo conté 15 puntos. De todas maneras, tú puedes retroceder el video y ahora empezar a tomar nota
Y se lo voy a dejar, lo voy a copiar y se lo voy a dejar aquí debajo en la descripción para que ustedes vayan a la descripción y puedan entonces ver los 15 puntos bien copiaditos allí, aunque ustedes ya lo hicieron. Pero le voy a dejar eso como respaldo allí, junto a unos enlaces de algunas guías que hemos anexado en esta serie que te van a servir. Además del enlace del curso gratuito en nuestro sitio web que puedes aprovechar de entrar y disfrutar. ¿Cuál es el reencuadre emocional que queremos hacer? Porque muchas personas están acostumbradas a que el amor se sienta intenso, impredecible o inestable. Entonces, cuando aparece una relación más tranquila, algo dentro del cuerpo se confunde, porque el sistema nervioso se acostumbró al caos. Y aquí aparece algo muy importante. La paz puede parecer aburrida cuando vienes de relaciones caóticas. O sea, la persona está tan acostumbrada a relaciones caóticas que cuando llega a una relación que realmente puede mantener el equilibrio, ahora se siente extraño. Pero con el tiempo la paz se vuelve hogar. Con el tiempo, ahora esa paz se vuelve hogar, ahora habitas allí en esa paz. El vínculo seguro no es menos profundo, es más sostenible. Se sostiene en el tiempo y ahora tú empiezas a nadar, a moverte en ese vínculo de manera que te da tranquilidad, serenidad y estás seguro o estás segura en la relación con la pareja.